Hola, yo soy Juan José Ocampo y hoy les voy a hablar sobre el análisis de riesgos. Pero, ¿qué es el análisis de riesgos? El análisis de riesgos es una herramienta de prevención con la que puedes pronosticar las amenazas con potencial de afectar el desempeño de algún proceso. La idea de esto es que tengas un plan por adelantado para gestionar lo que podría impactar de manera negativa a tu trabajo o a tu proyecto. El análisis de riesgos es una herramienta muy útil para cualquier proyecto u proceso que puede tener gran impacto en la organización. También debemos saber para qué sirve el análisis de riesgos. El análisis de riesgos nos da un panorama realista que considere tanto lo positivo como lo negativo y por lo tanto para que fomente mayor confianza entre los involucrados frente a la certeza que las decisiones que van a tomarse están bien sustentadas. También nos ayuda a tener planes de contingencia en caso de que algo no se desarrolle como lo es planeado. Así facilitarán las acciones posteriores a cualquier inconveniente o contratiempo que pueda surgir. En el análisis de riesgos existen dos tipos de vertientes, el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. La vertiente cualitativa es ideal cuando no se cuenta con muchos recursos para un análisis robusto. Por eso, este tipo de análisis es más utilizado para tomar decisiones en empresas que aún no son muy grandes y que a nivel de los riesgos también son bajos. También este análisis es idóneo cuando no se tiene acceso a muchos datos para considerar un puntaje por riesgo, sino que se adopta una valorización un poco más subjetiva, ya que tomas en cuenta el juicio propio y la experiencia que se tiene a ese momento para mirar y considerar las amenazas de este proyecto. Por otro lado, el análisis cuantitativo de los riesgos utiliza métodos más certeros y matemáticos, pero que también necesitan tiempo, personal y en algunas ocasiones inversión financiera para llevarse a cabo. En su desarrollo es posible que se asignen un valor numérico a las probabilidades de que algo suceda, sea bueno o malo. En ocasiones se sugiere que lo realices después de un análisis cualitativo o de manera simultánea, aunque se pueda hacer de la forma independiente. En el análisis de riesgos existen muchos métodos para poder mejorar el proceso y los datos de estos análisis. Aquí te voy a mostrar 5 de ellos, de los cuales son más utilizados. El número uno es el método Monte Carlo, que es un análisis cuantitativo de riesgos basados en un modelo matemático. La idea es que se asigne un valor numérico a las variables que pueden presentarse en el proyecto y que se realice una cantidad de repeticiones cada una para que se haga un puntaje de varios escenarios. Otro método es el método What If, que significa qué pasaría si. Es un método para realizar un análisis cualitativo. Puede llevarse a cabo como un primer estudio. Su función es la de imaginar distintas circunstancias, hipótesis que pueden ocurrir durante un proceso. Se plantean gracias a las consideraciones de un grupo de colaboradores que conocen el funcionamiento de cada etapa. Otro método utilizado es la matriz DOFA, que significa fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas de uno de los procesos que se utilizan dentro de una gestión empresarial. Además, es muy buena herramienta de análisis cualitativo en una etapa temprana de todas las organizaciones. Otro método es el diagrama de Ishikawa, más conocido como el diagrama de cola de pescado. Es una representación gráfica de un problema a analizar, en el que se ve la relación que hay entre causas, efectos y consecuencias. Y por último, te voy a contar cómo hacer un análisis de riesgos. El primer paso es considerar los riesgos que amenazan tu proyecto. Se basa en hacer una lluvia de ideas con las personas que estarán involucradas o que ya han participado del proyecto y se enumeran los riesgos que comúnmente se presentan. Empieza desde lo más simple hasta lo más complicado. Número 2 es categorizar los riesgos. Una vez que tengas la primera lista, divide los riesgos. Puedes clasificarlos con base en la etapa del proyecto, el responsable de cada tarea u otros parámetros, como si se trata de una amenaza interna o externa. Cada análisis requerirá que utilices distintas categorías, ya que no siempre utilizarás las mismas para el tipo de actividad. Número 3. Se califica cada riesgo. Aquí debes darle un valor a cada riesgo en una escala cuantitativa, normalmente del 1 al 5. Ya varía como quiera cada persona o grupo de trabajo. También se establece un porcentaje de probabilidad que tiene cada riesgo que tiene para presentarse. Por eso es importante que el análisis no lo realicemos solos, sino que consultemos con varias personas para tener varios puntos de vista. Número 4 es, piensa en una respuesta o solución para los riesgos.
es decir, tener un plan B o algo que pueda hacerse si lo principalmente planteado no funciona. Según el momento en que se presenta cada problema, podrá reaccionar con rapidez o no. Por eso debe tenerse en cuenta varios planes y saber ejecutarlos en el momento preciso. Por último, quinto, es calcular de nuevo los riesgos. Gracias al paso anterior pudimos mirar y averiguar qué es lo que estaba fallando en la empresa. Por eso hay que hacer de nuevo los cálculos de los riesgos. A partir de este paso ya tienes una visión más realista sobre las amenazas y el impacto que puede tener tu proyecto. Muchísimas gracias.